Hoy vamos a hablar acerca de los ceros polinómicos. Entonces, nosotros la semana pasada y la semana antepasada estuvimos estudiando acerca de los ceros utilizando factorización, que fue lo primero que nosotros hicimos. Y después pasamos a ver las divisiones polinómicas, porque las las propiedades de las divisiones, perdón, porque estas propiedades de divisiones nos van a servir en este momento para poder trabajar con estos temas. Entonces es por eso que era importante el conocimiento de estas criterios de divisibilidad. Los ceros de un polinomio son las soluciones de una ecuación que nosotros podamos representar como la forma que nosotros tengamos aquí. Por ejemplo, a la hora de colocar f de x es igual a 0. Entonces, los ceros de polinomios que vamos a representar van a tener esa parte o esa forma, cuando nosotros igualamos la función a 0. Y cada cero real es una intersección que pasa en la gráfica. Entonces, pero pasa en la gráfica intersecando al eje X. Por ejemplo, que tengamos una gráfica aquí, que tengamos algo así. Entonces, aquí van a estar los ceros de estos polinomios. Entonces, aquí valdría la pena preguntarnos cuántos ceros de la función son reales, cuántos son imaginarios, porque puede haber que haya un imaginario. Por ejemplo, un cero imaginario puede ser de que venga la gráfica así, ¿eh? Vaya a bajar, pero no llegue a topar esto. Entonces, a esto se le consideraría como imaginario, porque hay un bajón y eso no significó que pasó cruzando a la recta. Y también podría hacerse la pregunta de cuántos ceros son positivos, cuántos ceros son negativos, cuántos ceros son racionales, cuántos son irracionales, y también acerca de los ceros reales, que son valores pequeños o son valores grandes, que también sería importante el hacernos este tipo de preguntas. Entonces, en los teoremas del factor y el teorema de residuo, que hablamos la semana pasada, se puede extrapolar al sistema de los números complejos, que esto nos ayudará para poder comprender cuando teníamos un cero complejo. Por ejemplo, en el caso de que tengamos C es igual a A más BI. Entonces, aquí, cuando nosotros tenemos una representación de esta manera, es a la que nosotros consideramos como un cero complejo, que, vuelvo a repetir, es esta particularidad que nosotros vemos en la gráfica, como que bajaría, pero no pasa cortando en nuestro eje horizontal. Para esto es importante conocer el teorema fundamental del álgebra. Dice que si un polinomio fx tiene un grado positivo y coeficientes complejos, entonces tiene al menos un cero complejo, dice. Que esto es importante para que nosotros vayamos comprendiendo. Que si el polinomio tiene un grado positivo y hay algún coeficiente que es complejo, entonces por lo menos vamos a tener un cero complejo. Viendo esta situación, es habitual que nosotros pensemos acerca de hablar acerca de ya temas, inclusive que vamos a hablar específicamente conforme vayamos avanzando, como están las teoremas que nos ayuden a tener un campo avanzado de la matemática en funciones cuando se tengan variables complejas. Aquí necesitamos ya temas para hablar de variables complejas, necesitamos ya conocimientos específicos acerca de cálculo, que son temas que se van a ir viendo con el proceder de su carrera, ¿verdad? Entonces, uno de los matemáticos que aprovechó este tipo de conocimientos es Carl Friedrich Gauss, que es considerado como el príncipe de las matemáticas por su genialidad. Pues él desarrolló la primera prueba del teorema fundamental del álgebra. Entonces aquí hablaba acerca de un caso especial del teorema fundamental, y es que si todos los coeficientes son reales,
entonces tiene por lo menos un cero complejo. Si A, solo voy a bajar esto también para que lo vayamos colocando aquí. Vamos a ver. Aquí. Entonces, si nosotros teníamos todos los coeficientes reales, decía que teníamos por lo menos un cero complejo. Y si tenemos A más BI, que es un cero complejo, entonces quizá B podría ser igualado a cero en caso de que el número A es un cero real, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo multiplico 0 por I, nos daría 0 y nos quedaría A como un número real. Entonces, eso es lo que trataba de hablar Gauss acerca de este primer teorema de fundamental del álgebra. El teorema fundamental de álgebra hace posible por lo menos otras teorías para poder expresar el polinomio de grado positivo como un producto de polinomios de grado 1, como el que estamos viendo acá, que es el teorema de factorización completa para polinomios, que eso ya lo hablamos precisamente hace 2 sábados. Decía que si una función es un polinomio n de grado n mayor que 0, entonces existen n números complejos. O sea, por ejemplo, si el grado del polinomio es 3, yo podría tener 3 ceros complejos, ¿verdad? Si es el grado del polinomio es 4, yo podría tener 4 ceros y así sucesivamente. Acá A va a representar al coeficiente principal de la función y cada valor que tengamos como C es el cero de esa función. Entonces, esta sería una parte que vamos a ir visualizando en la parte práctica que vamos a tener ahorita. También tenemos otro teorema, el teorema sobre el número máximo de cero de un polinomio. Dice, un polinomio de grado n mayor que 0 tiene a lo sumo n ceros complejos diferentes. Que eso, por eso estaba esta gráfica que ustedes estaban viendo acá, de que, por ejemplo, si yo tuviera una gráfica acá, de esta manera, como la que ustedes están viendo aquí, entonces esto significa que vamos a tener cierto grado de ¿cómo se llama?, de complejidad. A esto se le llama que es un cero de multiplicidad, pero que va a ser una multiplicidad impar. Esto significa que podría ser 3, que podría ser 5, que podría ser 7, no tomando en consideración el 1. Ahora, cuando el 0 es un 0 par, vamos a tener este tipo de rebote en las curvas, que era lo que estábamos hablando la última vez. Por lo regular, a esto lo utilizamos para una gráfica cúbica y por lo regular a esto para una gráfica cuadrática, pero mientras se tenga la pronunciación de estas gráficas, pues nosotros podemos observar cómo es que va variando esta situación. Quiero que ustedes observen, voy a utilizar GeoGebra para que ustedes puedan observar cómo se miraría esta gráfica cuando son impares y cuando son pares, ¿verdad? Que es importante el poder observarlo. Por ejemplo, si yo tengo que es igual a x menos 3, pongamos acá, elevado al cuadrado. Entonces, nosotros ya miramos nuestra gráfica de esta manera. Pero, ¿qué pasaría si yo colocara y es igual a x menos 3 elevada a la cuarta potencia? Miren, lo que estamos observando en esta nueva gráfica es que la gráfica prácticamente en esta parte pasó como rozando más en el eje X, pero si nos acercamos solamente toca un punto y eso lo podemos ir observando. Si yo me voy acercando más y más y más, ustedes van a darse cuenta que siempre va tocando un punto. Y miren, solamente que mientras más nos acerquemos, podemos observar esa situación. Y eso sería acercarnos demasiado para observar que solamente pasa tocando en un punto, pero vuelvo a repetir, esta situación es para poder
observar que en esta parte sigue teniendo más valores en X. Aunque pareciera que pasa tocando en varios puntos, solamente toca un solo punto. Y la gráfica se va haciendo más angosta en los demás. ¿Qué pasaría si yo tuviera ahora la misma expresión, x menos 3, pero ahora con un exponente a la 6? Miremos, cada vez es más angosto esto, pero esto se va haciendo más pequeño, se va haciendo más angosto. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una gráfica par, que era lo que estaba señalando acá el libro, ¿verdad? No importando la forma, si era una gráfica par, íbamos a tener siempre esta misma construcción, solo que se iba haciendo más angosta. Lo mismo pasa con los impares. Esto es lo mismo que va a pasar con los impares. Voy a utilizar ahora un ejemplo para los impares. Miremos aquí. Y es igual a x menos 3 nuevamente, solo que ahora vamos a poner un exponente impar, que es el 3. Esta sería la gráfica impar. Miremos ahora la misma situación, pero cambiémosle a un exponente impar, que sea diferente de 3 y de 1. X menos 3 al 5. Miren, nuevamente volvemos a observar que se va haciendo más angosta la gráfica. Miremos a las 7 ahora, más angosta inclusive, a las 7. Es más angosta todavía. Y así es como va produciéndose estas situaciones en los ceros polinomios. Tenemos un teorema del número exacto de los ceros de polinomio. Dice que si f de x es un polinomio de grado n mayor que 0, y si 0 es de multiplicidad m, se cuenta m veces. Entonces f tiene precisamente n ceros. O sea que si en este caso el grado de polinomio es 4, aunque haya 4 iguales, se van a contar de diferente manera. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a adelantarnos un poquito de esto para después retomarlo, porque me gustaría que lo retomáramos y ir observando ya con otras expresiones más. Ahora voy a hacer uso del ¿cómo se llama? De la regla de signos de Descartes. Quiero comentar que la regla de signos de Descartes, nosotros la vamos a ir observando al ir observando variaciones en las gráficas. Entonces, tal vez antes de entrarnos a hablar aquí, voy a hacer un espacio entre estas dos diapositivas. Y por ejemplo, aquí es donde nosotros vamos a ver variaciones de signos. Por ejemplo, si yo tuviera una función que fuera f de x es igual a 2x a la quinta menos 7x a la cuarta más 3x al cuadrado más 6x menos 5. Entonces nosotros vamos a decir que hay variaciones cuando el primer término y el segundo término se manifiestan de esta manera. Tengo el primero que es positivo y el segundo que es negativo, o cuando el segundo es negativo y el primero es positivo y el segundo es positivo. A esto es lo que nosotros vamos a llamar como variación. Variación. Por ejemplo, en esta función, aquí es positivo, aquí es negativo, entonces aquí hay una variación. Aquí es negativo y aquí es positivo, también hay otra variación. Aquí es positivo y aquí es positivo, aquí no hay variación porque el primero es positivo y el segundo es positivo. Pero aquí es positivo y el segundo es negativo, entonces aquí hay otra variación. A estas situaciones son las que nos van a servir para la regla de signos de Descartes. Ahora, miremos, esto es con una función x normal, pero miremos, si cambiamos el valor de x por un valor de menos x, vamos a ver qué sucede. Aquí sería menos x a la quinta, menos 7 por menos x a la cuarta, más 3 por menos x al cuadrado, más 6 por menos x, menos 5. Entonces, a la hora de hacer la sustitución, yo sé que cuando elevo un valor negativo a un exponente impar,
el resultado que me va a quedar es negativo. Ahora, si yo tengo un valor negativo con un exponente par, el resultado me va a quedar positivo. Multiplicado por menos 7, me quedaría menos 7. Aquí es par, nuevamente sería positivo, con positivo nos daría positivo. Esto sería un producto directo que nos daría 6x menos 5. Ahora notemos las variaciones que tenemos en ese resultado. Aquí no hay variación, aquí sí hay variación, aquí también. Entonces yo quiero que ustedes observen esto. ¿Cuál es el grado de polinomio que nosotros tenemos en la función? El grado de polinomio es 5. Aquí estamos viendo 3 que son, serían 3 ceros, y acá serían otros 2 ceros que estamos observando acá. Pero los ceros que encontramos aquí serían los ceros positivos, y los que encontramos acá serían los ceros negativos. Entonces, esta función de grado 5 tiene 3 ceros positivos, y 2 ceros negativos. Esto haciendo mención a lo que vamos a hablar en la regla de signos de Descartes. Dice, si f de x es un polinomio con coeficientes reales y un término constante diferente de 0, el número de ceros reales de f de x igual a las variaciones de signo en la función o es menor que ese número por un entero par, que sería la primera regla, y la segunda regla nos dice el número de ceros reales negativos de la función es igual al número de variaciones en f de x. Noten, por eso puse f de x y f de menos x, que esto nos iba a dar los positivos y esto los negativos, o es menor que ese número por un entero par. Que eso es importante para que nosotros vayamos observando esta misma situación. Ahora, tomando en consideración tal vez voy a ¿cómo se llama? A hacer unos recortes de esto para poder pasarlo a la otra diapositiva y así nos sirva. Nos sirva para dentro de un momentito. Vamos a ver. Sí, nos va a servir igual el otro. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacer otra diapositiva para explicarlo. Bueno, miremos pues. Aquí estábamos hablando de la regla de signos de Descartes, entonces quiero comentar, vamos a utilizar la misma función que habíamos hablado, de 2x a la quinta, menos 7x a la cuarta, más 3x al cuadrado, más 6x menos 5. Entonces, con esto ya vimos las variaciones, y vamos a tener 3 positivos, 3 negativos, pero vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar números de soluciones reales positivas. Aquí tendríamos que colocar en la siguiente número de soluciones reales negativas. En la otra parte tendríamos que colocar número de soluciones imaginarias, ya no son reales. Y número totales de solución. Entonces miremos pues. Ya vimos que acá habría 3 ceros positivos. Y vimos que habría 2 ceros negativos. En total tenemos 5 ceros. Entonces, si yo tengo 3 positivos y 2 positivos, aquí tendríamos que intuir a que tuviéramos 0 imaginarios, porque la suma de todos estos nos daría el total. Esta suma de Descartes nosotros la podemos ir variando, y quiero ser enfático de que ¿cómo se llama? De que no va a ser, perdón,
Permítanme un momentito. Perdón. Les estaba comentando de que quiero ser enfático de que aquí vamos a tener algunas situaciones que nosotros vamos a poder ir manipulando porque no podemos estipular o generalizar algo específicamente ahí. Entonces, aquí vamos a tener que hacer algunas situaciones que vamos a ir viendo. Por ejemplo, puede ser de que otra opción que nosotros tengamos, aunque ya tengamos esto como base, pues de esta base nosotros podemos ir modificando los términos que podrían ser entre las soluciones. Por ejemplo, puede ser de que tenga 3 reales positivos, ningún negativo y 2 imaginarios para que nos dé estos 5. Entonces aquí podemos ir viendo algún tipo de situaciones. Noten que en la primera no cambió los positivos, solamente los negativos es donde se hizo la variación. Ahora miremos en este caso, dejemos al imaginario como fijo y dejemos a los negativos como fijo de este. Entonces aquí podríamos tener otra variación más, que tendríamos 2, 2 y 1 para que la suma nos quede 5. Y puede ser de que tengamos otra solución más que podamos colocar aquí con las diferentes variaciones. Ya que tenemos 2 y 2, podemos colocar 4 imaginarios, 0 negativos y un positivo, que nos daría este tipo de solución. Entonces, aquí vamos a ir observando que podemos tener en un cuadro diferentes tipos de resultados partiendo de una solución específica. Entonces, esta es la específica y estas podrían ser las posibles combinaciones que nosotros podríamos tener entre los ceros. Si hay dudas, pueden preguntar, por favor. Sí, ingeniero, tengo una duda. Dígame. En este caso, hay ¿cómo explicarle? Con los números que jugó, hay un tope, hay un límite, o por ejemplo, ahí puede haber otra variación. Entonces, ¿cómo sé yo cuántas variaciones puedo hacer? Muy bien. Quiero comentar, usted dice en este caso de los resultados que tenemos aquí, ¿cuántas variaciones podemos tener? Exacto, sí. Bueno, mire, por lo regular estamos hablando de tener entre 3 y 4 variaciones, inclusive las variaciones que podríamos tener, podríamos considerarlo como de alguna manera, y esto nos podría ayudar de esta forma, tener un número de variaciones de n menos 1. Por ejemplo, si este es 5, serían 4, ¿verdad? Si este fuera 3, serían 2, y así sucesivamente. No sé si queda claro. Ok, sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, entonces esta sería la situación que nosotros tendríamos en esta parte. Ahora, como les estaba comentando, nosotros podemos tener diferentes tipos de ceros y esto lo vamos a ir variando dependiendo las combinaciones que nosotros vayamos observando por el grado polinómico. Ahora, hay una situación importante ya que estamos hablando de esto y es acerca del primer teorema de cotas para ceros reales. En este caso, cota hablamos cuando la gráfica corta en un eje, en el eje horizontal. Pero aquí nos dice, suponga que la función es un polinomio con coeficientes reales y coeficiente principal positivo y que f de x está dividido sintéticamente entre x y c. Ahora aquí nos dice, si c es mayor que 0, y si todos los números del tercer renglón del proceso de división son positivos a 0, entonces C es una cota superior para los ceros reales de la función. Si C es menor que 0 y los números del tercer renglón del proceso de la división
alternadamente positiva y negativas, y un 0 en el tercer renglón es considerado positivo o negativo, entonces C es una cota inferior entre los ceros de la función. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, miremos esta situación. Si yo tuviera una función, por ejemplo, f de x es igual a 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 8x menos 7. Entonces, vamos a ir buscando si hay expresiones acá que nos puedan ir sirviendo para encontrar cuando la función es igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a ir observando en este caso. Entonces, para ver si es 0, nosotros tendríamos que hacer divisiones sintéticas, y de estas divisiones sintéticas nosotros trataríamos de encontrar para ver si realmente estos son ceros. Por ejemplo, si nosotros probamos con x menos 1 y x menos 2, vamos a ver si estos serían ceros. Entonces vamos a copiar los coeficientes, que sería 2, 5, menos 8 y menos 7. Recuerden siempre respetar los signos. Voy a tomar el primero y lo voy a igualar a 0. Entonces aquí despejamos y nos queda que el primer término que vamos a colocar aquí sea 1. Entonces bajamos el número. 2 por 1 nos daría 2. 5 más 2 nos daría 7. 7 por 1 nos daría 7. Menos 8 más 7 nos daría menos 1. Menos 1 por 1 nos daría como resultado menos 1. Y a la hora de operar esto, pues nos quedaría como resultado menos 8. Entonces, si ustedes observan aquí en el tercer renglón de la división sintética que hicimos de x menos 1, contiene números negativos y por lo tanto no aplica el inciso 1. Estos dos son negativos. Entonces no implica el inciso 1. Eso es lo que podemos ver acá. De este teorema de cotas. Sin embargo, ya que tenemos otra expresión aquí, lo vamos a intentar hacer con este valor que tenemos acá. Vamos a copiar nuevamente la expresión. Y ahora vamos a hacer la división sintética haciendo uso con el 2. Con x menos 2. Entonces nuevamente hacemos nuestra división sintética para ver este primer teorema sobre cotas. Entonces aquí colocamos 2, 5, menos 8, menos 7. Tomamos esto, lo igualamos a 0 y despejamos. Ahora vamos a observar aquí que el número que colocaríamos acá sería el 2. Bajamos el 2, 2 por 2 son 4. 5 más 4 son 9. 9 por 2 son 18. Menos 8 más 18 serían 10. Por 2 sería 20. Y acá nos daría 13. Entonces dice, si ustedes pueden observar acá, al momento de hacer esta división, los dos términos que tenemos acá al final son positivos. Este sí cumple con lo que nos dice la primera parte de este primer teorema. Dice, si C y si todos los números del tercer renglón del proceso de división son positivos o cero, entonces C está en una cota superior para los ceros reales. Entonces, vuelvo a señalar que para esto de las cotas es importante que nosotros tengamos presente de que las cotas para los ceros reales de un polinomio de la función, por definición, vamos a decir que, solo voy a dejar un espacio acá. Vamos a colocar una línea aquí para que ustedes puedan observar lo que les quiero señalar. Aquí vamos a tener una cota inferior. Aquí vamos a tener la cota superior. Y aquí cualquier cero real.
Entonces, les estaba comentando que una cota superior va a ser para los ceros, que sin ningún cero es mayor que la cota que tengamos acá superior. Vamos a colocar A y B para poder diferenciarlos. Entonces, para los ceros, si ningún cero es mayor que B, o sea que este término que tenemos acá, sería considerado como esta parte de la cota superior. Ahora, si un número real A es una cota inferior, para los ceros, sin ningún cero, es menor que este otro valor. Así se consideraría como un cero, una cota inferior. De esta forma, nosotros podemos observar que tendríamos que esta representación donde este cero sería mayor que A, mayor o igual que A, y este sería mayor que R, por ende este sería mayor que A. Entonces podemos usar la división sintética como lo hicimos anteriormente para poder encontrar cuándo es una cota superior y cuándo es una cota inferior. Y eso lo vamos viendo con los últimos ceros, que eso nos va ayudando para poder determinar cuándo es una cota superior y cuándo es una cota inferior. Muy bien, viendo esta situación, quiero comentar acerca del segundo teorema sobre cotas para ceros de polinomios reales, y nos dice que si tenemos una función a n, xn, a sub n menos 1 y xn menos 1, hasta llegar a a1x y a sub 0, es un polinomio con coeficientes reales. Todos los ceros reales de la función están en el intervalo desde menos m hasta m. Ahora, donde m, vamos a tener que aquí vamos a representar los máximos coeficientes que nosotros tengamos y dividirlo dentro de esto, y al momento de sumarlo, pues nosotros vamos a poder determinar cuántas cotas podríamos obtener acá. La palabra m es igual, vamos a colocarlo acá, a la razón del coeficiente. En este caso sería del coeficiente más grande. Por ejemplo, en el caso de aquí que nosotros tengamos una función f de x es igual a 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 8x menos 7. Entonces nosotros podemos determinar esta razón haciendo lo que se nos dice aquí. En este caso, el máximo coeficiente que tenemos aquí es el menos 8. Entonces lo vamos a colocar en un valor absoluto. Y acá el a sub n sería el primer coeficiente. En este caso tenemos, miren, sería el primer coeficiente, que en este caso sería este 2. Y a esto le vamos a sumar un 1. Y esto va a estar también entre valor absoluto. Y a esto le vamos a sumar un 1. Entonces, si yo por la absorción de valor absoluto absorbe cualquier signo, nos deja solamente la magnitud, nos quedaría este resultado. 8 dividido entre 2 es 4, más 1 nos daría 5. Aquí, pues, con esto nosotros podemos observar la situación donde podemos poder visualizar donde los ceros tienen puntos extremos de los polinomios, y en consecuencia se puede observar en un software ya matemático. Entonces yo quiero que observemos acá en GeoGebra. Vamos a poder observar desde menos 5 hasta 5 estos estudios que nosotros vamos teniendo acá según lo que estamos mirando en esta parte. Entonces solo permitan un momentito que abra GeoGebra para que podamos ver esta función, y vamos a ver lo que ocurre desde menos 5 hasta 5, y vamos a poder observar este tipo de expresiones. Vamos a ver.
dice que la función es, vamos a ver, f de x es igual a 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 8x menos 7. Bueno, ustedes pueden observar, si yo corro esta gráfica para acá, en el intervalo que tenemos desde menos 5 y 5, aquí encontramos dónde pasan cortando las gráficas y dónde están las cotas superiores y dónde están las cotas inferiores. Desde menos 5 a 5 es visible esto, y tal vez vamos a tomar una captura para poder enseñarlo acá, que a través de eso nosotros podemos encontrar en dónde están ubicados los ceros a partir de este teorema de la cota, del segundo teorema de las cotas. Entonces, dice que va a estar entre 5 y 5, y entonces aquí es donde nosotros vamos a tener todos los ceros reales, y aquí lo podemos observar, que desde menos 5 a 5 ya es visible. Bueno, vamos a empezar ya con ejercicios de libro para que nos podamos ir avanzando. Aquí solamente fue explicación de los trabajos de la parte teórica. Ahorita nos vamos a ir a la parte práctica y vamos a ir observando cómo es que se va trabajando acá. Y la primera instrucción nos dice que trabajemos desde el ejercicio 1 al 8. Dice, encuentre un polinomio f de x de grado 3. Nos están dando el grado. Noten lo siguiente, grado 3, que tenga los ceros indicados y satisfaga las condiciones dadas. Entonces yo voy a trabajar con el par. O sea que en este caso, pues, voy a copiar el número 2 para que ustedes lo puedan visualizar. Y noten que el coeficiente principal no nos dice que es 1. Eso nos lo están diciendo aquí. No nos están indicando que el coeficiente principal sea 1. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es colocando la función, como la habíamos señalado anteriormente, x menos el primer cero, x menos el segundo cero, aquí tenemos los tres ceros, y x menos el tercer cero. Entonces, vamos a ir sustituyendo los valores. Acá sería el primer cero, que sería menos 5. Acá sería 2, acá sería 4. Podemos ir reduciendo estos términos. Por ejemplo, aquí ya sabemos que nos va a quedar más 5, menos 2 y 4, y menos 4. No tengo el coeficiente principal, pero lo puedo encontrar con esta pista. Acá me dice que cuando x es 3, y va a ser menos 24. Entonces podemos hacer esta sustitución. En x vamos a colocar 3 y en y el menos 24. Entonces ustedes me van a ayudar ahí con su calculadora, por favor. Por ejemplo, 3 más 5, aquí nos daría 8. 3 menos 2, aquí nos daría 1. 3 menos 4 nos daría menos 1. Entonces, si yo multiplico todos estos términos, 8 por 1 por menos 1 me daría menos 8. Y puedo dividir ya en ambos lados este valor de A. A ver, ¿cuánto nos daría menos 24 dentro de 8, menos 8? A ver. 3, ingeniero. 3, así es. Entonces, noten lo siguiente. Voy a tomar esta expresión que tengo acá y voy a sustituir la función. F de x es igual a 3, porque ya tenemos el coeficiente principal, x más 5, x menos 2 y x menos 4. Ahora, vamos a ir realizando los productos acá. Voy a multiplicar estos dos y después multiplico los resultados. 3 por x me daría 3x al cuadrado. 3 por 5 me daría 15. Ahora miremos esta multiplicación horizontal. X por x nos daría x al cuadrado.
x por menos 4 me daría menos 4x. Menos 2 por x me daría menos 2x. Todavía no puedo cerrar porque no he multiplicado con el otro. Menos 2 por menos 4 nos daría más 8. Todavía podemos ir reduciendo esta expresión porque aquí tenemos términos semejantes, ¿verdad? Dije una pregunta. Sí. En el primer término dice 3x al cuadrado, no es solo 3x. Ah, tiene razón. No sé por qué puse al cuadrado. Sí, tiene razón. Ese solamente es x porque no hay un x que estoy multiplicando aquí. Tiene razón. Gracias por avisarlo. Hubiera quedado un error ahí. Ahí está. Bueno, miremos aquí. Y podemos ir reduciendo los términos. Menos 4 menos 2, pues esto nos daría menos 6, ¿verdad? Más 8. Ahora, ya que hicimos este producto, voy a hacer este nuevo producto. Vamos a multiplicar el 3x por todo y después el 15 por todo. Siempre voy a necesitar su apoyo, por favor. Y en este caso, 3x por x nos va a dar 3x al cubo. 3x por menos 6x nos va a dar menos 18x al cuadrado. Aquí sí es al cuadrado porque estamos multiplicando x por x. Y 3x por 8, ¿cuánto nos daría? Nos daría 24x. Ya multipliqué el 3x por todo. Ahora multipliquemos el 15 por todo. 15 por x al cuadrado nos va a dar 15x al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es 15 por 6x? Por menos 6x, perdón. ¿Cuánto nos daría? ¿Alguien que tenga resultado? 15 por menos 6x. Menos 90x. Menos 90x. ¿Y 15 por 8? Más 120. Más 120. Ahora, lo único que nos hace falta es simplificar. El 3x al cubo nos queda así. Podemos operar estos dos, ¿ven? Porque son x al cuadrado. Menos 18 más 15 nos quedaría menos 3x al cuadrado. Y también este 90 con este 24. ¿Cuánto sería 24x menos 90x? Sé que el resultado va a quedar negativo. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 66x. Menos 66x. Así es. Y por último, 120. Entonces, miremos. El polinomio que nos quedó aquí es de grado 3. Sí, porque el exponente más grande es 13. Entonces, sí es de grado 13. Y satisface las condiciones dadas, que es lo que nosotros podemos ir observando acá. Muy bien. Miremos otro ejemplo más. Me gustaría irme ya más directamente a donde están los imaginarios. Aquí, por ejemplo, la número 6, quiero que observemos cómo podemos encontrar esto. Realmente, en esta gráfica que esta función, la vamos a hacer de forma gráfica para que ustedes la observen. Tal vez vamos a hacerlo también en la anterior para que ustedes observen que efectivamente la función encontrada va a tener los ceros en estos términos que habíamos dicho aquí, menos 5, 2 y 4. Entonces voy a escribir la función para que ustedes puedan observar que efectivamente se cumple. Y en el punto 3, menos 24 está dentro de la función para que ustedes verifiquen que sí se cumplió esta indicación. Solo vamos a esperar un momentito. Ahí está, por fin. Abrí dos veces. Bueno, vamos a ver. Voy a copiar la función. Aquí nos dice f de x es igual a 3x al cubo menos 3x al cuadrado menos 66x más 120. Va. Miremos, dijimos que íbamos a tener ceros ¿dónde? En menos 5, en 2 y en 4. Entonces,
si yo muevo acá, los ceros están en 5, en 2 y en 4, que efectivamente vamos observando esto. Y otra cosa más, que este término está dentro de la gráfica, entonces está contenido en la gráfica, este punto, 3, menos 24. Ahora vamos a buscarlo, vamos a colocar 3, menos 24. Entonces, vamos a buscar ese punto, vamos a irnos para abajo. Y cabal, aquí está el punto. Miren, está contenido en la gráfica. Aquí podemos observar el punto. Entonces, sí se cumple para esta condición. Ahora, miremos la siguiente. Y en la siguiente también vamos a hacerlo de la forma gráfica para que ustedes vayan observando. Cuando hay ceros complejos, yo les aconsejaría que utilizáramos otro procedimiento. Y ahorita les voy a explicar cuál es el procedimiento que vamos a utilizar. Si tenemos dos iguales con diferentes signos como el que tenemos acá, entonces para este complejo nosotros utilicemos esto. X es igual a más menos 3y. Y acá pues X es igual a 4. Entonces, si yo elevo ambos lados al cuadrado, me va a quedar X al cuadrado aquí. Y aquí me va a quedar 9y al cuadrado. Nosotros sabemos de que el y al cuadrado es igual a menos 1. Y si yo multiplico estos dos, esto me va a quedar menos 9. Entonces yo voy ¿cómo se llama? A igualar a 0. Y ya tengo mi primer paréntesis, x al cuadrado más 9. Pero esto lo vamos a hacer cuando tengamos estos términos de y, que para que ustedes lo vayan comprendiendo. Esto también lo puedo ir igualando a 0. Y ya tengo mis paréntesis. Entonces sería f de x es igual a x al cuadrado más 9 por x menos 4. De una vez ya tengo mi función. Ahora me hace falta encontrar el valor de a. Y acá nos están dando el apoyo. Dice que cuando y es 50, x va a ser menos 1. Entonces vamos a poner aquí 50. Y aquí vamos a poner menos 1 al cuadrado más 9. Y acá menos 1 menos 5. Entonces, al operar, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, más 9 es 10. Y acá menos 1 menos 5 es menos 6, ¿verdad? Perdón, aquí puse menos 5, pero es menos 4, ¿eh? Entonces aquí el resultado es menos 5. Yo haciendo una vez la operación, creo que coloqué el 5 ahí. Bueno, entonces 10 por menos 5 nos daría menos 50a. Y podemos despejar. Dividamos en ambos lados el 50 con su signo. Y a nos quedaría que es menos 1. Entonces tendríamos que la función sería menos 1, x al cuadrado más 9 por x menos 4. Ahora hacemos el producto. Primero hagamos el producto de estos dos. X al cuadrado por x nos daría x al cubo. X al cuadrado por 4 nos daría 4x al cuadrado. 9 por x nos daría 9x. Y 9 por menos 4 nos daría menos 36. Ahora multipliquemos todo esto por el negativo, por menos 1. Nos quedaría menos x al cubo más 4x al cuadrado menos 9x más 36. Y esta sería la función. Y noten que nuevamente tenemos el grado 3, que era lo que nos decía al inicio. Ahora, miremos esto que les estaba comentando. Y aquí tendríamos, vamos a ver, para poder observarlo. Es f de x es igual a menos x al cubo. Lo vamos a ver si podemos hacer un poco más pequeño esto porque no lo miro. Más 4x al cuadrado. Menos 9x más 36. Ahora, observen esta gráfica. Aparentemente la gráfica tiene un 0 que pasa en 4. Solamente este es el único real que nosotros tenemos. Pero alejémonos un poquito para poder observar la gráfica. Y esto es lo que les decía.
que acá la gráfica posiblemente no tiene una curvatura que estamos observando acá, pero como no pasó cortando, entonces es por eso que nosotros le llamamos gráfica o sea, un cero imaginario, porque no pasó cortando. Entonces, a esto es lo que nosotros estamos observando como los ceros imaginarios, que es lo que estamos señalando en este caso. Y solamente tiene un resultado real, como lo estamos observando aquí. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos dicen lo mismo, pero solamente que nos lo dan descrito. Entonces vamos a hacer el recorte aquí. Y aquí nos dice, encuentre un polinomio f de x de grado 4 con coeficiente principal 1. Aquí sí me están dando el coeficiente principal, quiero que lo observen. Tal que menos 5 y 2 sean de multiplicidad 2. Y dice, trace la gráfica. Bueno, entonces observemos acá esta situación. Y vamos a tomar la función. Va a ser a. Vamos a tener el primer cero que es menos 5. Pero aquí nos dice que es de multiplicidad 2. Entonces lo vamos a elevar al cuadrado. Y aquí vamos a tener el segundo cero que sería 2. Pero también es de multiplicidad 2. Entonces lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces observemos. Podemos simplificar todavía esto. Aquí nos quedaría x más 5 al cuadrado por x menos 2. Entonces, ahora nos corresponde señal, ya que nos están indicando que el coeficiente principal es 1, ya nos están diciendo que este valor es 1, entonces solamente lo vamos a omitir porque ya sabemos que el 1 está implícito acá. Ahora nos quedaría solamente hacer los productos. Aquí tenemos un producto notable de trinomio cuadrado perfecto. Nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo mismo acá, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y hacemos el producto también aquí, que nos quedaría x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. X al cuadrado por menos 4x sería 4x al cubo. X al cuadrado por 4, por 4, perdón, nos daría 4x al cuadrado. Ahora multipliquemos el 10x por todo. 10x por x al cuadrado nos daría x al cubo. 10x por 4x al cuadrado nos daría 40x al cuadrado. Y 10x por 4 nos daría 40x. Ahora multipliquemos el número 25 por todo. Y si me pudieran apoyar para algunos productos, pues les agradecería. Vamos a ver. 25 por x al cuadrado sería 25x al cuadrado. Bueno, 25 por 4 es 100. 100x. Y 25 por 4 también es 100. Pues entonces, reduzcamos términos semejantes. Aquí nos quedaría x a la cuarta, no tiene con qué operarse, solamente lo copiamos. Ahora, estos que tienen x al cubo sí los podemos trabajar. Sería este, y no tenemos nada más. Entonces, 10x al cubo menos 4x al cubo sería más 6x al cubo. Ahora, miremos los que tienen x al cuadrado. Sería este, y este, y este. Por favor, si me apoyan ahí. ¿Cuánto nos quedaría 4x al cuadrado menos 40x al cuadrado más 25x al cuadrado? ¿Cuánto nos da? Menos 11x al cuadrado. Menos 11x al cuadrado, me dijo. Bueno, ahora miremos con los que tienen x. Los que tienen x sería este y este. Y 40x menos 100x sería menos 60x. Y el 100 no tiene con qué copiarse, entonces no tiene con qué operarse. Entonces solamente lo copiamos. Y esta sería prácticamente la expresión que nosotros necesitaríamos. Ahora, como nos dice que hagamos una gráfica, realmente yo no estoy muy contento con que digan gráfica, sino que lo que vamos a hacer realmente es un esquema de gráfica, porque una gráfica nosotros la haríamos ya cuando tuviéramos conocimientos de los cálculos
de cálculo, porque mientras tanto no es que vayamos a tener una gráfica, sino que un esquema de gráfica. Entonces aquí tenemos ya nuestros ceros, que sería menos 5 y menos 2, solo que aquí vamos a tener la situación de que hay de multiplicidad 2, dice, y eso nos va a dar a entender que en los ceros se van a rebotar las gráficas. Entonces, yo les voy a pedir que me apoyen para sustituir las gráficas en la última función que tenemos acá. Vamos a ver. Por ejemplo, un valor que esté entre menos infinito y menos 5, podemos tomar el 6 y podemos sustituirlo acá. Por favor, me dicen qué signo les queda. Pueden sustituirlo aquí o aquí, cualquiera de los dos. ¿Qué signo nos quedaría? A ver, ¿alguien tiene el resultado? Positivo. Positivo. Entonces ya sabemos de que es positivo, lo vamos a colocar acá. Ahora, un valor que esté entre menos 5 y 2. Y lo sustituimos, por ejemplo, puede ser el 0. También nos va a dar positivo, si ustedes lo observan. También nos daría positivo. Y un valor que esté entre 2 y infinito, al momento de sustituirlo, también nos daría un resultado positivo. Okay. Ustedes lo pueden ir comprobando, o sea que los tres son positivos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gráfica, como lo habíamos dicho, iba a rebotar en 2 ocasiones. Entonces, puede ser que la gráfica venga acá, pase por menos 5, pero como es de multiplicidad 2, rebota. Nuevamente intenta bajar en 2, pero como es de multiplicidad 2, vuelve a rebotar. Y esta sería la gráfica que nosotros tendríamos. Si hay dudas, pueden preguntar, por favor. ¿No hay dudas? Yo sí tengo una duda, ingeniero. ¿Cómo es que las instrucciones que le dio arriba las convirtió en un polinomio? ¿Se me puede explicar eso, por favor? ¿Cómo fue que lo Claro, claro. estructuró? Es que aquí nos dice que encontremos un polinomio de grado 4 con coeficiente principal 1, tal que tengamos menos 5 y 2 que sean 0 de multiplicidad 2. O sea que esto sería, por eso lo elevamos al cuadrado, porque son de multiplicidad 2. Y el coeficiente principal es 1. Entonces nosotros teníamos ya dicho que una función iba a ser representada de la siguiente manera. Fx a x menos el primer cero, x menos el segundo cero y así sucesivamente. Entonces, por eso fue que colocamos f x menos el primer cero por x menos el segundo cero, pero como dice que son de multiplicidad 2, yo los elevé al cuadrado. Entonces, con eso ya solamente hice el producto y ya obtuve mi polinomio. ¿Y el coeficiente principal 1 es del A o del resultado X? Es de A. Ah, de acuerdo. Muchas gracias. Siempre que nos digan coeficiente principal es A. Siempre tengan presente ese. Vamos a ver. No, esta es la número. Ahora miremos que en la siguiente nos van a dar la gráfica para que hagamos lo contrario. Entonces vamos a tomar un recorte. Acá nos dice, encuentre la función polinomial de grado 4, cuya gráfica se ilustra.
Bueno, entonces miremos qué podemos hacer en esta situación. Primero encontremos dónde están los ceros. ¿En dónde estarían los ceros? Aquí estaría el primero. Serían 0. El otro estaría en 1. Aquí estaría en 3. Y aquí estaría en 4, 5, en 5. Entonces vamos y colocamos. F de X es igual a AX menos el primer 0, que sería 0. Por X menos el segundo 0, que sería 1. Por X menos el tercer 0, que sería 3. Y el cuarto 0, que sería 5. Podemos reducir todavía este procedimiento porque X menos 0 es X. Es el único valor que podríamos operar en este momento. Ahora lo que nos hace falta es encontrar el coeficiente principal, pero eso lo vamos a encontrar con esto. Miren, acá me dice que cuando X es menos 1, Y es 4. Entonces vamos a colocar acá menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3, menos 1, menos 5. Entonces aquí nos quedaría menos 1, menos 2, menos 4 y menos 6. Entonces, si yo multiplico todos estos términos, ¿cuánto es 1 por menos 1 por menos 2 por menos 4 por menos 6? ¿Cuánto nos quedaría esto? $48. Positivo, ¿verdad? Positivo, sí. Ahora vamos a despejar el A. Vamos a dividir en ambos lados el 48. Y puedo simplificar porque tienen cuarta parte, entonces nos quedaría un doceavo. Entonces ya encontramos el valor de A. Entonces f de x va a ser igual y lo vamos a sustituir aquí, miren. Un doceavo de x por x menos 1 por x menos 3 por x menos 5, perdón. Y esta sería la función de esta expresión. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. ¿No? Muy bien. Nuevamente nos dan gráfica. Me imagino que nos van a pedir encontrar nuevamente la función. Sí, efectivamente. Solo que este es de grado 3, dice aquí. Entonces yo voy a hacer la número 16. Y vamos a observar esta expresión. Entonces miremos, pues. Esto es importante, observar algunas cuestiones. ¿Dónde están los ceros? El primer cero estaría en 2 y el segundo estaría en 4. Pero noten lo siguiente, en 2 hubo un rebote. Entonces esta es de multiplicidad 2 porque rebotó la gráfica. Miren, esto es importante que lo observemos. Entonces aquí nos quedaría f de x es igual a x menos el primer cero, que es 2, pero como es de multiplicidad 2, lo voy a tener que elevar al cuadrado, por x menos 4. Bueno, aquí tenemos, para poder encontrar el valor de ¿cómo se llama? De a, con este punto, nos dice que cuando y es menos 3, x es 1. Entonces vamos a ir sustituyendo acá. Aquí me quedaría 1 menos 2, es menos 1, elevado al cuadrado nos quedaría 1. 1 menos 4 nos quedaría menos 3. Entonces el producto de esto nos quedaría menos 3, porque 1 por menos 3 es menos 3. Vamos a dividir en ambos lados y nos quedaría que el coeficiente principal es 1. Por lo tanto, la función va a ser x menos 2 al cuadrado por x menos 4. Aquí ya no nos, el libro ya no nos está pidiendo que hagamos la multiplicación, sino que solamente queda representado de esa manera. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto. Cuando la gráfica rebota, es grado 2, que es importante, o cuando la gráfica pasa así o así, es grado 3, para que ustedes lo tomen en consideración. Bueno, continuemos. Vamos a observar ahora esta parte que tenemos aquí.
Aquí se encuentran los ceros y exprese la multiplicidad de cada cero, dice. Bueno, entonces observemos. Vamos a tomar la número 18 y lo que vamos a ir haciendo es igualando cada uno de los paréntesis que me han dando acá y voy a señalar qué tipo de multiplicidad es. Por ejemplo, voy a tomar x es igual a 0, x más 1 a la cuarta es igual a 0, 3x menos 7 elevado al cuadrado es igual a 0. Entonces vamos a despejar los x acá. Por ejemplo, aquí este x ya está despejado. Entonces yo puedo decir que este valor que tenemos acá es ya de multiplicidad 1. Ahora miremos en el caso el 0 es de multiplicidad 1. Ahora miremos en este caso. Y bueno, para eliminar este exponente de la cuarta, vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Y voy a restar en ambos lados el menos 1. Entonces, menos 1 es de multiplicidad 4 por el exponente que tenemos acá. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Y nos quedaría esta expresión. Ahora voy a despejar el x acá. Sumamos en ambos lados el 7. Divido en ambos lados el 3. Entonces voy a decir 7 tercios es de multiplicidad 2, según el exponente que nos están dando acá. Aquí nos dice encuentre los ceros y exprese su multiplicidad en cada cero. Y eso es lo que hicimos acá, miren. El primero es 0 y es de multiplicidad 1. El segundo es menos 1 y es de multiplicidad 4. Y el otro es de 7 tercios y es de multiplicidad 2 para que ustedes lo observen. Bueno, continuemos. Vamos a observar otro ejemplo de acá. Por ejemplo, vamos a tomar la número 24. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar los paréntesis a 0. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces podemos sacar raíz cuarta en ambos lados y ya nos queda esta expresión. Y podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados que nos quedaría esta expresión. Yo aquí puedo despejar. Vamos a sumar en ambos lados el 1 y voy a dividir en ambos lados el 4. Y acá, pues puedo usar mi calculadora. Ya que ustedes saben cómo utilizar la calculadora, les puede sacar los dos valores. ¿Cuáles serían los dos valores acá, por favor? Utilizando la ecuación cuadrática en la calculadora, ya que les enseñé cómo hacerlo. Si me podrían decir. A ver. ¿Cuánto quedaría? Según mi calculadora, a mí me quedó menos 5 tercios y menos 1 medio. Por favor, si alguien lo puede comprobar, me indica. Entonces vamos a colocar aquí 5 tercios y menos 1 medio. Ambos son de multiplicidad 4. Y 1/4 es de multiplicidad, el exponente que tenemos aquí, 2. Y ahí terminaríamos con esta situación. Si hay dudas, por favor, preguntan. ¿Alguna duda? Bueno. Ya que no hay dudas, vamos. Licenciado, con una pregunta. Dígame. Para determinar qué multiplicidad es, ¿cómo se podría determinar? Esto de multiplicidad lo podemos observar con el grado del exponente que tenemos acá.
Como aquí, como en estos dos quedaron de este que teníamos x a la cuarta, a la hora de despejarlo, nos quedó 5/3 y 1/2, pero teníamos un exponente cuarto, a la cuarta en este caso, entonces estas son de multiplicidad 4. Igual en este caso, a la hora de igualar esto y despejar el x, yo digo es un cuarto, pero la multiplicidad es 2, o sea, la multiplicidad la podemos ir observando en los exponentes. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, miremos en este caso, dice aquí, demuestre, y aquí lo vamos a utilizar, demuestre que el número es un cero de la función de multiplicidad dada y exprese como producto los factores lineales. Pongan mucha atención en este caso porque esto es importante para que podamos realizar este ejercicio. Miren, pues, aquí me están dando una función polinómica y pues yo no puedo factorizarla porque sería más complicado. Lo que sí es de que me están dando una ayuda, que me están diciendo que el 4 es de multiplicidad 2 en esta función. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Utilizar divisiones sintéticas para que podamos ir comprobando esta situación. Recuerden que cuando utilizamos divisiones sintéticas, los grados del polinomio van bajando cuando se van utilizando estas divisiones. Entonces vamos a ver, aquí tendríamos 1 menos 9, 22. Como no tenemos x a la 1, sería 0 y menos 32. Entonces dice que el primer 0 sería 4. Vamos a comprobarlo. Bajamos 1, 1 por 4 nos daría 4. Menos 9 más 4 nos daría menos 5. 5 por 4 nos daría menos 20. A la hora de restar estos dos, nos daría 2. 2 por 4 nos daría 8. 0 más 8 nos daría 8. Y 8 por 4 nos daría 32. Y la resta, perdón, 32 positivos. Y la resta de estos dos nos daría 0. Ahí estamos comprobando que sí es este término es un 0 del polinomio porque residuo nos quedó 0. Ahora miren, ahora ya, si era de grado 4, ahora es de grado 3, quedándonos la siguiente expresión. Esta sería la siguiente expresión porque ya encontramos el primer grado. Entonces, nuevamente hacemos la división sintética porque nos dice que es de multiplicidad 4. Entonces, nuevamente vamos a hacerlo con 4, porque aquí nos piden que lo representemos todo en factores. Entonces, aquí tendríamos 1 menos 5, 2 y 8. Y nuevamente vamos a hacer la división entre 4. Bajamos el 1, 1 por 4 nos da 4. 4 menos 5 nos daría menos 1, menos 1 por 4 nos daría menos 4. A la hora de restar esto nos daría menos 2, menos 2 por 4 nos daría menos 8. Miren, nuevamente nos quedó este 0. O sea que estamos viendo que el 4 sí cumple con lo que nos dijeron acá. Ahora, aquí era grado 3, ahora este va a ser de grado 2, que vamos a tener x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y este lo podemos factorizar para que sea más sencillo. Este sería ¿cómo se llama? Un caso de factorización del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, la raíz cuadrada del primer término es x. Dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1, sería 2 y 1. Y aquí ya tenemos en factor los otros ceros. Por lo tanto, como nos dice que expresemos la función en producto de factores lineales, tendríamos x, como tenemos que x es 4 acá, entonces lo vamos a igualar a 0 para dejarlo en forma de producto. De la misma manera acá, lo igualamos a 0. Entonces tenemos dos términos que son iguales, entonces nos va a quedar x menos 4 al cuadrado, señalando que es de multiplicidad 2. Y los otros factores que serían x menos 2 y x menos 1. Más 1, perdón. Aquí tendríamos la función representada en factores lineales. Miren.
Aquí esta es la función que nos dieron y esta es la función que tenemos ya en representación de factores lineales. Si hay dudas pueden preguntar, por favor. ¿Cómo fue eso que colocó el menos 4x al cuadrado cuando dijo que eran dos iguales? Ya, es que como aquí tenemos que, nos están diciendo que el 0 es 4. Entonces pongo x es igual a 4 porque es un 0. Y x es igual a 4 porque es un 0 en los dos casos, porque dice que es de multiplicidad 2. Entonces, restando en ambos lados el 4, me queda 0. Restando en ambos lados el 4, me queda 0. Y este sería uno de los factores, pero como los dos son iguales, lo voy a elevar al cuadrado para solamente representarlo una vez. ¿Ya? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, miremos. Voy a hacer la 32, que podría ser la más complicada. Para que ustedes tengan este como ejemplo. Bueno, aquí nos dice la función, y noten lo siguiente. Me están diciendo que menos 1 es de multiplicidad 4. Noten eso, que es de multiplicidad 4. Entonces, nuevamente podemos hacer esta expresión la podemos dividir entre 1, 4 veces, porque ya sabemos de que es de multiplicidad 4. Entonces, vamos a hacer esta expresión. Vamos a copiar los cocientes. Aquí nos quedaría 1, 1, menos 6, menos 14, menos 11 y menos 3. Y acá vamos a utilizar el menos 1. Bajamos 1, 1 por menos 1 me da menos 1. Y 1 menos 1 me da 0. 0 por menos 1 me da 0. Menos 6 menos 0. Menos 6 más 0 es menos 6. Menos 6 por menos 1 me da 6. ¿Cuánto sería 6 menos 14? Esto nos daría menos 8, Menos 8. ¿verdad? Menos 8 por menos 1 nos daría 8 positivo. 8 menos 11 nos daría menos 3. Y menos 3 por menos 1 nos daría 3. Y miren, efectivamente, el primero es 0. Entonces recuérdense, aquí bajamos de grado 5 a grado 4. Nuevamente continuemos con las divisiones. Vamos a ver acá. Ahora vamos a copiar 1, 0, menos 6, menos 8, menos 3. Nuevamente con el menos 1, bajamos 1. Por menos 1 me da menos 1, 0 menos 1 me da menos 1. Por menos 1 me daría 1. Menos 6 más 1 me daría menos 5. Por menos 1 me daría 5 positivos. Menos 8 más 5 me daría menos 3. Y menos 3 por menos 1 me daría 3 positivo. Y miren, ahora ya bajó. Grado 4, grado 3. Nuevamente hacemos la división porque dice que son 4 veces el resultado que nosotros tendríamos acá. Miremos aquí. 1, menos 1, menos 5, menos 3. Nuevamente con menos 1. Bajamos 1 por menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 por menos 1 me daría 2. 2 por 5, menos 5 más 2 sería menos 3. Y menos 3 por menos 1 nos daría 3 positivo. Miren, grado 4, grado 3, grado 2. Todavía podemos hacer una vez más la división porque nos están diciendo que es de grado, es de multiplicidad 4. Entonces podemos hacer esa situación todavía una vez más. Aquí tendríamos 1, menos 2 y menos 3. Entonces vamos a colocar 1, menos 2 y menos 3, ahora divisibles dentro de menos 1. Bajamos 1, 1 por menos 1 es menos 1, menos 2 menos 1 es menos 3, por menos 1 me daría 3 positivo y este me quedaría 0. Ahora miremos pues, nuevamente. Teníamos grado 5, bajamos a grado 4, después a grado 3, después a grado 2, y aquí nos quedamos con grado 1. O sea que esto que tenemos acá sería x menos 3, esto que tenemos acá, porque este es grado 1.
ya tenemos el primer factor. Ahora, como todos son, aquí x es igual a menos 1, x es igual a menos 1, y x es igual a menos 1, y al igualarlo a 0 nos quedaría x más 1 en todos lados. Entonces aquí tendríamos el otro factor. Entonces vamos a poner x menos 3 por x más 1 elevada a la cuarta potencia, demostrando lo que nos estaban pidiendo inicialmente, que representar esto en productos de factores lineales. Aquí ya lo tenemos, miren. K vale el menos 1, este exponente multiplicidad 4. Si hay dudas pueden preguntar. Y si no, pues pasamos a la última parte del ejercicio, que es utilizar la regla de signos de Descartes. Vamos a ver. Aquí nos dice, use la regla de signos de Descartes para determinar el número de posibles soluciones positivas, negativas y complejas no reales de la ecuación. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la número 34. Y vamos a hacer las combinaciones que nosotros tenemos acá. Entonces, noten lo siguiente. Primero vamos a hacer vamos a encontrar los ceros positivos. Entonces, si ustedes observan, aquí hay un cambio, miren, aquí hay un cambio. De menos a menos no hay un cambio, entonces hay un cero positivo. Ahora, para encontrar los negativos, voy a sustituir en lugar de x, vamos a poner menos x. Aquí sería 5 por menos x al cubo, menos 6 por menos x, menos 4. Entonces ya sabemos de que un exponente impar, cuando tenemos un signo negativo, nos va a quedar negativo. Aquí nos va a quedar positivo y aquí nos va a quedar negativo. Entonces miremos los cambios que tendríamos aquí. De menos a más hay uno y de más a menos hay otro. Entonces tendríamos dos negativos. Entonces, ¿cuáles podrían ser las combinaciones con lo que nosotros vimos en la tabla anterior? Podrían ser positivos, 1, negativos, 2. ¿Cuál era la otra, lo otro que habíamos colocado en la tablita? En la otra parte de la tablita habíamos colocado positivos, negativos, imaginarios, que sería el otro. Entonces, imaginarios serían 0. ¿Por qué sería 0 aquí? Porque el grado máximo que tenemos de polinomio de 0 serían 3. Y como 1 más 2 me da 3, entonces el total sería 3. 1 más 2, 3 más 0, 3. No nos podemos pasar de estos 3 que tenemos acá. Ahora, como habíamos dicho, tenemos que tener n menos 1 combinaciones. Aquí ya tenemos la primera. Entonces, a partir de esta, nosotros podemos hacer la otra combinación. Y la otra combinación puede ser de que tengamos un positivo, que tengamos dos imaginarios y 0 negativos. Y la suma nos daría nuevamente los 3. Que esa ya sería la posibilidad que nosotros tendríamos en este caso. ¿Dudas? No, ingeniero, todo claro por el momento. Muy bien. Hagamos la siguiente, la número 36. Nuevamente la misma instrucción. Para que ustedes observen. Entonces vamos a ¿cómo se llama? A observar cómo nos quedaría esto. Y podemos observar, primeramente, cómo podríamos... Permítame un momentito. A ver.
Va, miremos acá, pues. F de x es igual a 3x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 7. Miremos las variaciones que tendríamos en este caso. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, tenemos dos positivas. Ahora miremos, hagamos la sustitución con el negativo. Sería menos x al cubo entonces nos quedaría, aquí nos quedaría menos 3x al cubo, aquí nos quedaría menos 4x al cuadrado, menos 3x más 7. Miremos las variaciones, aquí no hay variación, aquí tampoco, pero aquí sí hay una, miren. Entonces hay una variación, un negativo. Entonces, el grado máximo que tenemos que tener de 0 serían 3. Entonces vamos a hacer las combinaciones aquí, positiva, negativa, imaginaria y total. Ya sabemos de que el total nos va a tener que quedar 3. Entonces la primera combinación sería 2 positivas, una negativa y 0 imaginarias. Viendo en consideración esta situación, ¿cómo nos podría quedar el otro caso? Pues podría ser que tengamos 2 positivas, una imaginaria y 0 negativas. En este caso tendríamos estas combinaciones a partir de esto porque tenemos un grado 3 en este caso. Inclusive podríamos buscar otras combinaciones más que podríamos ir observando. Por ejemplo, algo que quiero que ustedes observen y es que cuando el exponente es impar, la primera combinación siempre va a ser la primera, como lo hicimos en el primer ejemplo también. Vamos a ver. Cuando son impares sigue permaneciendo la combinación impar, pero aquí tenemos un par. Entonces tendríamos que analizar otra forma de considerar la otra agrupación. La otra agrupación, ya que este es impar, es restarle siempre el dato que teníamos, el 1 menos 1, que nos daría 0. Y podríamos hacer una combinación entre los valores que tuviéramos aquí. Por ejemplo, aquí podría ser 1 y aquí podría ser el 2 para que así nos sume este 3 que tenemos aquí. Entonces, cuando es un número impar, podemos hacer que permanezca. Cuando es un número par, podemos hacer que este vaya modificándose. Entonces, dependiendo los valores que nosotros vayamos teniendo, así es como podemos ir observando estas situaciones. Podríamos tener 1, 0 y 2, o podría ser que tengamos lo que les había comentado, 0, 2 y 1, que podría ser otra posible combinación. Aunque aquí nos piden solamente 2, realmente. Bueno, voy a detener